Entonces vamos a hablar ahora de lo que sería principalmente vamos a hablar ahora de lo que son parte de los líquidos, cómo se manejan las presiones, que es un tema bastante rápido porque ya tenemos los conceptos previos y mucho más claros por parte de fisiocardio. Entonces va a ser mucho más sencillo. Tenemos lo que sería de nuevo la arteriola aferente, que va a entrar, y la arteriola eferente, que es la que sale. ¿Listo? Recalcar que en el capítulo anterior observamos lo que es las fuerzas de Starling, que son 4 principalmente, ¿sí? La presión capilar, la presión intersticial, la presión oncótica capilar y la presión oncótica intersticial o del espacio, como quieran verlo. Cabe recalcar que en este punto nosotros no vamos a tener una presión del intersticio, es decir, solo vamos a tener una presión hidrostática glomerular, es decir, que favorece a la filtración. Vamos a tener una presión coloidosmótica glomerular que favorece a la reabsorción, y vamos a tener también lo que es una presión de la cápsula de Bowman que va a permitir lo que es la reabsorción, ¿sí? No vamos a tener proteínas en el espacio intersticial o en la cápsula de Bowman, mejor dicho, que van a permitir la filtración. No la vamos a tener. Entonces, recalcar eso. De resto, pues es lo mismo. Entonces, si nosotros realizamos esta operación, básicamente, ya que estamos, hagámosla de una vez, tendríamos principalmente lo que sería la fórmula de presión, pues de tasa de filtración glomerular. Quedamos dicho que la tasa de filtración glomerular es Kf por la presión neta de filtración, y la presión neta de filtración dijimos que es todo aquello que favorece reabsorción o filtración menos lo que favorece reabsorción. ¿Listo? Entonces, si nosotros nos vamos a hacer la operación, todo lo que favorece la filtración sería básicamente la presión hidrostática glomerular. Entonces sería 60. Menos lo que favorece la reabsorción, que sería 32 más 18. ¿Listo? Entonces 32 más 18 me van a dar 50. Y 50 menos 60 me van a dar 10. Entonces 10 es la presión neta de filtración, que si lo multiplico por la constante me va a favorecer lo que sería, pues me va a permitir determinar la tasa de filtración glomerular. Acá tenemos otro ejemplo, ya pues resolvimos el anterior, pero pues tenemos un ejemplo mucho más elaborado en el sentido de las presiones y de cómo se mueven los líquidos. La arteriola aferente, lo que sería el corpúsculo renal, pues todo lo que en el glomérulo básicamente, y tenemos las diferentes fuerzas. Si tenemos lo que sería la presión coloidosmótica del espacio de Bowman, que favorece pues la salida. Tenemos la presión coloidosmótica del plasma, o sea, la que favorece la entrada. Tenemos la presión hidrostática en el espacio de Bowman, que es la que vemos, y la presión hidrostática capilar del glomérulo, que pues favorece lo que es la filtración. Miren, observen lo que serían los valores. Tenemos 15, 30 y 55, pero recuerden que la presión coloidosmótica que favorece la filtración no va a estar presente, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. No tenemos presión que favorece, pues presión oncótica o coloidosmótica que favorezca la reabsorción, pues la filtración, mejor dicho. Acá tenemos lo que sería el hecho de cómo funcionan las arteriolas, ya que hablamos de las arteriolas y cómo funcionan el glomérulo. Vamos a observar lo que serían cómo funcionan las arteriolas, especialmente en el flujo sanguíneo renal. Entonces tenemos principalmente esto de acá, que sería pues una arteria, ¿sí? Y esta arteria, que en este caso sería una arteria interlobulillar, tenemos luego la arteriola. Entonces esta arteriola que estamos viendo en este punto va a permitir lo que es una vasoconstricción o vasodilatación, porque aún conservan una parte de túnica de tejido muscular que permite lo que es pues el hecho de generar esa constricción o dilatación. Entonces, si el riñón decide generar resistencia a la arteriola aferente, lo que va a suceder es que FSR, que hace referencia al flujo sanguíneo renal, se va a ver disminuido. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si yo cierro aquí? Pues no va a entrar sangre. Si no entra sangre, ¿qué pasa? No va a haber nada que se filtre. Y si no se filtra nada, ¿qué va a pasar? La tasa de filtración glomerular va a disminuir. ¿Sí? Entonces es una secuencia. ¿Por qué? La tasa, lo que es el flujo sanguíneo renal disminuye, por ende lo que sería esto de acá, que es la arteriola aferente, no va a tener flujo. Si yo no tengo flujo, lo que va a suceder es que la presión capilar hidrostática no va a ser mayor, sino que va a descender. Y si desciende la presión hidrostática, ¿qué va a suceder? Pues no va a haber filtración. ¿Por qué?
porque recuerden que la tasa de filtración glomerular es igual a la constante de filtración por las presiones netas de filtración. ¿Y las presiones netas de filtración de qué dependen? De todo lo que suma para la filtración menos todo lo que suma para la reabsorción. Y si yo no tengo filtración, pues se me cae este valor, y si se me cae este valor, se me cae la tasa de filtración glomerular. Esto matemáticamente hablando y pues realísticamente también. Entonces ahora el ejemplo contrario es qué sucede si yo no cierro lo que sería la arteriola aferente, sino que yo cierro la arteriola eferente, es decir, la que sale. Entonces acá sucede lo contrario. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque si yo tengo lo que es la arteriola que entra sangre, ¿sí? La arteriola que entra sangre, ella va a entrar sin problema porque el flujo sanguíneo renal no va a disminuir, es el mismo, ¿listo? Es el mismo. Lo que va a cambiar es el hecho de la salida, ¿listo? Entonces, si la entrada es la misma, pues ¿qué va a suceder? Pues la presión capilar va a ser más o va a ser igual, pues normal, y por ende la tasa de filtración glomerular va a ser igual, o sea, va a ser mayor. Ahora, ¿por qué hablamos de aumentado? Hablamos de aumentado porque si yo cierro la salida, es decir, si yo tapono la arteriola eferente, se me va a acumular en este punto mucha más sangre. Y si se me acumula mucha más sangre, ¿qué va a suceder con la presión capilar? La presión capilar va a aumentar. Y si aumenta la presión capilar, ¿qué va a aumentar? Va a aumentar las presiones de filtraciones netas, y si aumentan las presiones de filtración neta, va a aumentar la tasa de filtración glomerular. Entonces por eso hablamos de una aumentada como tal, ¿sí? Entonces, en términos de resumen, esta gráfica o estas gráficas lo resumen de manera perfecta, ¿sí? Entonces tenemos básicamente lo que sería un flujo sanguíneo renal, que estamos en el eje Y de la derecha, tenemos un filtrado glomerular que está en el eje Y de la izquierda, y tenemos resistencias en el eje X de diferentes arteriolas. Y lean muy bien las gráficas. Tenemos arteriola eferente y tenemos una arteriola aferente. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar esto de acá. Un momentico. Bueno, no dejo copiar. Entonces, luego lo hacemos. Sí, no dejo copiar. Entonces, en este punto tenemos lo que sería la resistencia a la arteriola eferente. O sea, la arteriola que va a salir. Esta de acá. Arteriola eferente. Entonces, si estamos hablando de la arteriola eferente, que es la arteriola que va a sacar el líquido, ¿qué sucede si yo aumento la resistencia de esa arteriola? Es decir, ¿qué sucede si yo, esta llavecita que está aquí, qué sucede si yo la cierro? ¿Sí? Entonces, si yo cierro esto lentamente, es decir, paso de 1, borrar esto, si paso de lo que sería 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 en resistencia, lo que va a suceder es que van a haber dos variables modificadas. Me explico. La que está en rojo es filtración glomerular. ¿Listo? Filtración glomerular. La que está en azul es el flujo sanguíneo renal. ¿Qué pasa? Si yo cierro la arteriola, y ojo aquí, si yo cierro la arteriola eferente, la filtración glomerular va a aumentar en su mayoría, pero automáticamente el flujo sanguíneo renal va a disminuir. ¿Esto por qué se debe? Cuando hablamos de flujo, estamos hablando de una diferencia de presiones sobre una resistencia, ¿sí? Ley de Ohm, fisiocardio. Cuando estamos hablando de esta ley, de estas diferencias de presiones, están haciendo referencia a que yo necesito una mayor presión en un lado y una menor presión en otro para que haya un flujo, un movimiento de ese líquido. ¿Qué pasa si yo cierro la de salida? Lo que va a suceder es que entra, filtra, pero no sale. Por ende, se me va a empezar a acumular acá sangre. Y si se acumula sangre, ¿fluye? No, porque se está acumulando por eso mismo. Entonces, en ese punto, lo que está sucediendo es básicamente eso. Lo que está sucediendo es que principalmente el flujo está cayendo. ¿Por qué? Porque cerré la arteriola de salida. Ahora, ¿por qué la filtración glomerular aumenta? Pues es sencillo. Si yo introduzco sangre de manera normal, dejo que se filtre, pero no dejo que salga, la sangre se queda acá y se queda acá y se queda acá y se queda acá y aumenta. Y como hemos visto antes, si aumenta esta vaina de acá, la sangre de acá, va a aumentar la presión capilar.
y se aumenta la presión hidrostática capilar, lo que va a suceder es que va a aumentar la presión neta de filtración. Y de nuevo, si aumenta la presión neta de filtración, si hago la fórmula de tasa de filtración glomerular, lo que va a suceder es que va a aumentar la tasa de filtración glomerular. Y si aumenta la tasa de filtración glomerular, ¿qué va a pasar? Pues nada, aumenta la tasa de filtración como tal. ¿Listo? Por eso la tasa de filtración aumenta. Ahora, ¿por qué no es de manera exponencial? ¿Por qué no sigue para arriba? Porque, pues si yo estoy filtrando algo en este punto, lo que yo estoy filtrando, pues ya lo filtré. Entonces ya está limpio, entre comillas, entonces ya puede salir. Pero si no puede salir, se devuelve para filtrarse. Pero si ya no tengo nada para filtrar, se me está acumulando líquidos que yo no voy a seguir filtrando porque no hay nada que yo pueda filtrar. Y en ese punto es cuando en este punto máximo empieza a caer porque ya no tengo nada que filtrar. ¿Listo? Eso por parte de la eferente. Cuando estamos hablando de la aferente es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque si está entrando el líquido por la arteriola aferente, ¿qué sucede si yo a esta vaina de acá, que está aquí, si a esta cosa que está acá yo lo cierro? De por sí no va a poder entrar la sangre, entonces se va, sigue su camino, ¿sí? Entonces no entra la sangre. Y si no entra la sangre, ¿qué va a suceder? Pues no va a haber presión porque no va a haber sangre. Y si no hay sangre, ¿qué va a pasar? Pues no hay ni filtración, y si no hay filtración no va a haber tasa de filtración glomerular, y a su vez no va a haber flujo. Entonces es lo que tenemos acá. Si yo aumento la resistencia de la arteriola aferente, es decir, de la que está entrando, que estamos viendo en este punto, de la que está entrando, aquí, esta de acá, lo que va a suceder es que se va a caer lo que es la filtración renal. ¿Listo? Porque no está entrando la sangre que debe filtrarse, y si no entra, pues no se filtra. Y el flujo sanguíneo renal, ¿por qué se cae también? Por lo mismo. Si el flujo es básicamente que la sangre haga este recorrido que les voy a pintar aquí, que inicie de 3 vueltas y las vueltas que sean y salga, ¿qué va a suceder? Pues si yo corto aquí, si yo cierro acá, pues no va a haber sangre que entre. Sigue su camino por la arteriola o pues por la arteria que está afuera. ¿Listo? Entonces recordar eso. Esta gráfica es muy importante. El flujo sanguíneo renal pues es la misma ley de Ohm que ya hemos visto, que es una diferencia de presiones sobre una resistencia vascular o resistencia en general, y pues esto es básicamente lo que ya hemos visto. Cuando hablamos de la resistencia vascular renal, o sea, arteriola eferente y aferente, recuerden que siempre las que se van a regular son arteriolas, aferentes y eferentes en su mayoría. ¿Listo? ¿Quién controla esto? Pues nada, sistema nervioso central, como ya vimos en Fisio 1 y en neuroanatomía. Sistema nervioso simpático mediante los beta, creo que genera lo que es la vasoconstricción, perdón, alfa genera vasoconstricción, y pues de manera hormonal y mecanismos locales, que eso se ven más adelante. Acá tenemos lo que son factores que pueden afectar o disminuir o aumentar lo que sería el filtrado glomerular, es decir, pues que afecta lo que sería la presión neta de filtración y a su vez la tasa de filtración glomerular. ¿Listo? Entonces vamos a ir abordando uno por uno. La KF. Cuando hablamos de KF estamos hablando de constante de filtración. Y si hablamos de constante de filtración hay dos valores o dos estructuras importantes, o dos componentes, mejor dicho, que van a estar implicados en la constante de filtración. ¿Listo? Estamos hablando del grosor o la densidad de ¿qué? Del endotelio. Y estamos hablando también de lo que sería el área del endotelio. ¿Listo? ¿Qué sucede si yo tengo un grosor súper ancho, o bueno, un grosor mayor a este grosor de acá? Si estamos hablando de filtración, pues es más fácil que una molécula pase esto que es más delgado a que pase esta vaina que es hiper mega gorda. Entonces no va a pasar. Por eso, cuando tenemos la barrera de ultrafiltrado que se afecta, que ya lo vimos, que eran 3 capas importantes, cuando esa barrera de ultrafiltrado se afecta, especialmente el endotelio, lo que va a suceder es que va a disminuir la constante de filtración. Y recuerden, la tasa de filtración glomerular depende de la constante de filtración por la presión de filtración neta. Es mejor si yo multiplico por 100 así multiplico por 5. Este me hace el número más grande que este. Por ende, si yo tengo una constante de filtración demasiado baja,
mi tasa de filtración glomerular va a ser baja de por sí. ¿Listo? Entonces eso principalmente. ¿En qué casos se ve esto? Pues se ve en casos de hipertensión, en casos de diabetes, ¿sí? Que aumentan de manera crónica lo que es el área, especialmente el grosor de lo que es el endotelio y de esa barrera de ultrafiltrado, y pues claramente se daña todo el tema de la tasa de filtración glomerular. Cuando hablamos de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, estamos haciendo referencia a, les pongo esta imagen de acá, que es de las primeritas que les puse, a esta de acá. ¿Listo? Recuerden que no hay un cótica de Bowman, ahí es presión de la cápsula de Bowman. Si yo aumento esta vaina, hicimos el cálculo, ¿listo? Entonces, si yo aumento esto a 28, me va a dar el resultado 60, ¿listo? Y si me da el resultado 60, 60 menos 60 me va a dar 0. Por ende, la presión neta de filtración en este punto no va a ser 10, sino que va a ser 0. Por eso, si aumenta la presión de la cápsula de Bowman, a medida que aumente este número, ¿qué va a suceder? Mi presión de filtración neta va a disminuir y por ende mi tasa de filtración glomerular va a caerse. Entonces, por eso la presión aumentada de la presión hidrostática de la cápsula de Bowman va a afectar el filtrado glomerular y la tasa de filtración glomerular como tal. ¿Listo? Entonces, eso 1. 2, presión hidrostática. Luego tenemos el aumento de la presión coloidosmótica capilar. Cuando hablamos de que aumenta la presión coloidosmótica capilar, estamos haciendo referencia a las proteínas que van a tratar de atraer el agua. Y pues lo mismo, si se favorece la reabsorción, pues no va a haber una filtración. Por el contrario, si disminuye la presión hidrostática capilar, sea porque se cerró la arteriola aferente, ¿listo? Se cerró esta de acá, o sea porque tenemos una hipovolemia, porque no estamos desangrando, o sea porque, bueno, muchas causas más. Pero si baja la presión hidrostática capilar, de nuevo, se afecta la presión neta de filtración y por ende se afecta lo que sería la tasa de filtración glomerular. Esta gráfica, bueno, esta tablita es muy bacana porque principalmente, y me voy a tomar el tiempo de explicarla, porque consolida todo y pues promueve lo que sería el entendimiento lógico más allá de la memorización innecesaria. Me explico. KF, acá están lo que son los índices. Tenemos lo que sería KF, que KF es coeficiente de filtración glomerular. Si disminuye el coeficiente de filtración glomerular, ¿qué va a pasar? Pues va a disminuir lo que sería la filtración glomerular como tal, que es el FG. ¿Listo? De la filtración glomerular. ¿Por qué? Por lo mismo que les expliqué. Tasa de filtración glomerular es que KF por, ¿qué cosa? Pues KF por presión de filtración neta. Si se cae KF, pues cae la filtración glomerular. Eso se puede ver en nefropatías, en diabetes mellitus o en hipertensión, como les dije, que esta KF, especialmente el grosor del endotelio, pues aumenta. Cuando tenemos un aumento de la presión de la cápsula de Bowman, que es PB, esta de acá, si tenemos un aumento, lo que va a suceder es que la presión de filtración disminuye. ¿Por qué? Pues porque se favorece la reabsorción más que la filtración, una obstrucción urinaria. Es decir, si yo en este punto de acá tengo, imaginemos de manera burda, tenemos un cristal ahí, una roca, tenemos se me olvidó el nombre de esta vaina, se me olvidó el nombre, ¿cómo se me olvidó el nombre de eso? No es tan difícil. Bueno, ahorita me acuerdo. Básicamente tenemos lo que sería cálculos renales, ya por fin. Tenemos lo que sean los cálculos renales. Imaginemos que tengo un cálculo renal acá. Pues el líquido va a empezar a quedarse, aumenta la presión de la cápsula de Bowman y ¿qué va a pasar? Pues se favorece la reabsorción. Por eso una obstrucción urinaria permite lo que es un aumento de la presión de la cápsula de Bowman y por ende una caída en la filtración glomerular. Cuando hablamos de eso estamos haciendo referencia al aumento de lo que serían las presiones coloidosmóticas capilares, ¿listo? Y sabemos que el capilar atrae agua, y si atrae agua, pues permite lo que es la reabsorción más que la filtración. Entonces tenemos disminución del flujo sanguíneo renal o aumento de proteínas plasmáticas, ¿listo? Y bueno, así sucesivamente. O sea, esto es importante por el hecho de que pues es algo que se debe tener muy en cuenta, ¿sí?
Si cae, estas de acá son bacanas porque básicamente es una secuencia. Si se cae la presión, la PG, que es la presión de la cápsula de Bowman, no, perdón, PG, que es la presión hidrostática del capilar glomerular, ¿listo? Se va a caer la presión de filtración glomerular. ¿Por qué? Pues porque se favorece más, o pues se pierde la filtración. Y si se pierde la filtración, también tenemos lo que sería la caída de la presión arterial, va a permitir lo que es una caída de la presión glomerular. Es decir, si se cae la presión arterial, se cae la presión glomerular, y si se cae la presión glomerular, se va a caer la filtración glomerular. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si se cae la presión arterial, voy a tener menos presión dentro de la arteria, por ende menos presión en la arteriola, por ende menos presión capilar y por ende no va a haber filtración. Para acabar tenemos lo que sería la angiotensina, que básicamente tenemos la RE, que hace referencia a la resistencia de la arteriola eferente. Esto está de acá. Que si disminuye la resistencia de la arteriola eferente, va a disminuir la presión capilar, ¿sí?, del glomérulo, que es lo que vimos en este punto de acá arriba, ¿sí? Si yo disminuyo, o sea, si yo aprieto esto, va a aumentar la presión capilar porque se queda la sangre, pero por el contrario, si yo no genero ninguna resistencia, la sangre no va a demorarse nada y va a salir de uno. Esto es un efecto importante y lo vemos más adelante cuando estemos hablando de la angiotensina 2, ¿sí? Entonces, la angiotensina 2 lo que permite es una vasoconstricción principalmente de la arteriola eferente, la angiotensina 2. ¿Listo? Y por último, pues tenemos lo que sería una RA, que hace referencia al aumento de resistencia arteriolar aferente. Y básicamente, pues lo nuevo, si yo cierro la entrada, no se va a filtrar nada porque estoy cerrando la entrada. Entonces cae la presión capilar, y si cae la presión capilar, cae la presión o la filtración glomerular. Entonces eso por parte de filtraciones. Ahora hablaremos de lo que son los compartimientos y líquidos en el cuerpo. Esto pues es muy sencillo, sí, es bastante sencillo. Entonces pues no vamos a hablar de esto. Simplemente pues son 40% sólidos, 60% líquidos. En el caso de los hombres dicen que 60, 70%. De ese 60% se dividen en 2/3 el líquido intracelular, 1/3 el líquido extracelular, y ese tercio del líquido extracelular, el 20%, hace referente al plasma y el 80% al líquido intersticial. ¿Listo? Recalcar que los niños son más agua que persona, y me parece un dato curioso. De hecho acá lo escribí, me parece un poco curioso. Para hallar lo que es el peso del agua o cuánto equivale en litros, pues simplemente se hace una regla de 3, ¿sí? Básicamente pues si el 70% es si 70 kilos es el 100%, pues cuánto es el 60%. Entonces simplemente multiplicamos 60% por 70 dividido 100, que me va a dar 42, ¿sí? 42 litros. Básicamente pues tenemos lo que sería la distribución, que esto pues no importa, la verdad, es muy por intuición, uno lo conoce de tanto ver cosas. Y bueno, si queremos saber la cantidad del agua intracelular, sabemos que el agua intracelular hace referencia a ¿qué? El agua intracelular hace referencia a 2/3. Entonces, 42 litros. Esto lo que se hace es multiplicar 42 litros. Espérate, yo hago acá rápidamente. 42 litros por 2/3, ¿sí?, que me va a dar a mí 28 litros como tal. ¿Listo? Y pues nada, más allá de lo mismo, de nuevo el líquido intracelular. Tenemos lo que sería la relación pues del líquido intracelular, intersticial y plasma. Sabemos que dentro de la célula hay mayor concentración de potasio y mayor concentración de proteínas. Entonces tenemos mayor moradito, que es potasio, y mayor azul, que serían proteínas. En el líquido intersticial tenemos una mayor cantidad de lo que sería sodio, pues para que genere el potencial de acción y demás, de cloruro. Y dentro del plasma tenemos mayor concentración de sodio, cloruro y proteínas por la hemoglobina, por ejemplo. La función del agua pues es bastante sencilla, sabemos que tiene muchas funciones, entonces pues no vamos a adentrarnos en ellos. Listo, tenemos lo que son las imágenes, lo que sería esto de acá, que son los balances, que si nos da un balance negativo estamos haciendo referencia a que estamos deshidratados.
Y si estamos hablando de un balance positivo es porque estamos rehidratados, ¿sí? Esto de acá no le pongan cuidado, está mal escrito. Tenemos la ósmosis, que hace referencia al paso de las sustancias, que esto ya lo conocemos pues por fisiorenal, por fisiocardio. Las osmolaridades, como tal, pues recordar que la osmolaridad de un mol equivale a la osmolaridad en el caso de que la sustancia no sea disociable, o sea que no se pueda disociar. Por ejemplo, la glucosa. Si son 2 moles de glucosa, tenemos 2 osmolaridad de glucosa, osmoles pues. Por el contrario, si tenemos 2 NaCl, lo que va a suceder es que se multiplica por la molaridad de cada uno y va a dar pues 2 osmolar. Por ejemplo, un ejemplo característico es acá. Tenemos un mol de NaCl, pero esta molécula de NaCl se divide en sodio y en cloruro o en cloro, y en este punto pues se dividen en 2. Estas 2 se multiplican por la cantidad de moles que habían inicialmente y me va a dar a mí 2 osmoles. ¿Listo? Y bueno, eso básicamente sería todo lo que es por ese capítulo.